Que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 9ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Carlos Loanga y compañeros mártires, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ya la finalización de una serie de pasajes del Evangelio, en donde Cristo se encuentra ante muchos testimonios de personas que van con preguntas capciosas, con preguntas que quieren hacer ver mal a Jesús, o preguntas trampas, muy seguramente, y viéndolo todo a la manera humana. Tal vez en ese momento Jesús ya se sentía cansado. Inclusive podríamos pensar que Jesús de seguro decía: ¿por qué esta gente pregunta tantas cosas inútiles en lugar de preguntar algo necesario para llegar al reino de los cielos? Y tal vez pensando en eso estaba Jesús cuando llega ahora uno de los escribas. Y Jesús tal vez pensó: de seguro este viene con una de esas preguntas suyas. O los discípulos que estaban alrededor de seguro pensaron: ahí viene otro a querer intentar poner en mal al maestro. Ya van a ver que el maestro le va a botar toda la cara. Y extrañamente viene él y hace una pregunta indispensable: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le responde que el primer mandamiento es amar a Dios con todas las cosas, y el otro es igual de importante: amar al prójimo como a uno mismo. Jesús responde una pregunta que muy seguramente era sensata, y por eso Jesús responde sensatamente. Y luego, ante esta afirmación, el escriba, en lugar de hacerle una segunda pregunta al Señor, en lugar de buscar algo de ponerle trampa, dice: tienes razón, maestro, lo que tú dices. Es decir, avala y comprueba de que la enseñanza de Jesús es cierta. Y Jesús, al ver esta respuesta de este escriba, le dice: has respondido muy sensatamente, hazlo y llegarás al reino de los cielos. Seguramente este era un escriba que no estaba lleno de esos pensamientos equivocados de los demás fariseos y escribas. Tal vez era alguien que sinceramente estaba intentando buscar el camino al Señor. Y por eso le hizo esta pregunta a Jesús. Y Jesús le recompensó con una promesa: si sigues este camino, llegarás al reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros no desperdiciamos nuestra vida haciendo preguntas inútiles al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no hemos desaprovechado momentos de oración y momentos de encuentro con el Señor, platicando, diciendo cosas inútiles ante el Señor? ¿Cuántas veces el Señor seguramente nos habrá visto con cara de desesperación y de irritación por un montón de preguntas tontas, de respuestas y afirmaciones tontas que le hemos hecho al Señor, en lugar de decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento que yo tengo que vivir para poder llegar a la vida eterna? Este escriba, a diferencia de sus compañeros, lo hizo y encontró una enseñanza fundamental y una promesa. Así también nosotros debemos de poner nuestro empeño para que cada vez que tengamos esa conversación, ese coloquio con Jesús, seamos capaces de poder encontrar una respuesta y una promesa de vida eterna, como lo hizo este escriba ante Jesús.